Bien, bendiciones mis hermanos y mis hermanas, soy vuestro hermano Emilio y Biblias han descubierto. Me complace poder compartir con todos ustedes una serie que vamos a estar dando sobre el libro de la teología sistemática de John MacArthur y Richard Mahoy. Y queremos compartir un tema que creemos que es bastante relevante e importante para nuestros días y para todo creyente y todo cristiano, que es la relevancia que le tenemos que dar lo que es a la palabra de Dios. Y en el tema de la bibliología, el estudio sobre la Biblia, hay unos temas los cuales vamos a estar tocando, que es la inspiración de las Escrituras, la autoridad de las Escrituras, la inerrancia de las Escrituras, la preservación de las Escrituras, enseñanza y predicación de las Escrituras y obligación para con las Escrituras. Y dice así: la doctrina de las Escrituras es la más absoluta y fundamental de todas las doctrinas, puesto que identifica a la única fuente verdadera de toda la verdad cristiana. Las Escrituras declaran reiteradamente que son la palabra de Dios. Los profetas apelaron a ella como fundamento para las promesas y juicios divinos. Cristo y sus apóstoles fundamentaron en las Escrituras toda la doctrina cristiana. Solo en el Antiguo Testamento, la Biblia afirma más de 2500 veces que Dios es el autor de lo que está escrito en sus páginas, como dice en Isaías capítulo 1, verso 2. Esto es lo que afirma el Antiguo Testamento del principio, Génesis 1, verso 3, a fin, Malaquías capítulo 4, verso 3, y de forma constante a lo largo de todo el texto. La expresión la palabra de Dios aparece más de 40 veces en el Nuevo Testamento y se equipara al Antiguo Testamento, Marcos 7:13. Es lo que Jesús predicó, Lucas 5:1, el mensaje que enseñaron los apóstoles, Hechos 4:31 y Hechos 6:2, la palabra que recibieron los samaritanos, Hechos 8:14, y que le fue entregada por los apóstoles, Hechos 8:25. Ese fue el mensaje que recibieron los gentiles por la predicación de Pedro, Hechos 11:1, y la palabra que predicó Pablo en su primer viaje misionero, Hechos 13:5. Hay más versículos, pero no voy a estar enumerándolos. Y en el segundo viaje misionero que hizo Pablo, Hechos 16:32, 17:13, 18:11. Y en el tercer viaje misionero, Hechos 19:10. Fue el centro de atención de Lucas en el libro de los Hechos, en el relato de su amplia y rápida propagación, como dice Hechos 6:7. Pablo se preocupó también de decirles a los corintios que les estaba transmitiendo la palabra de Dios que le había dado, una palabra que no había sido adulterada y que era una manifestación de la verdad, como dice 2 Corintios, verso 2, 17 y capítulo 4, verso 2. Y Pablo la reconocía como la fuente de su predicación, Colosenses 1:25 y 1 Tesalonicenses 2:13. Los autores de los Salmos 19 y 119 y de Proverbios, capítulo 30, versos 5 y 6, hacen contundentes afirmaciones sobre la palabra de Dios, distinguiéndola de cualquier otro texto o instrucción religiosa de la historia de la humanidad. Estos pasajes ofrecen los argumentos para que a la Biblia se le llame sagrada, 2 Timoteo 3:15, y santa, Romanos 1:2. La Biblia reivindica una autoridad espiritual completa en materia de doctrina, reprobación, corrección e instrucción en justicia, puesto que representa la palabra inspirada de Dios Todopoderoso, 2 Timoteo 3, 16 y 17. Las Escrituras afirman su suficiencia espiritual, hasta el punto de reclamar exclusividad para sus enseñanzas, como dice en Isaías 55, verso 11, y 2 de Pedro, capítulo 1, verso 3 y 4. La palabra de Dios se declara inerrante, como dicen Salmos 12:6, Salmo 119, 140, Proverbios 35 y Juan 10:35, e infalible, 2 Timoteo 3, 16 y 17 nuevamente. En otras palabras, puesto que es absolutamente verdadera, es completamente digna de confianza. Todas estas cualidades se derivan de que es Dios quien imparte las Escrituras, como dice 2 Timoteo 3, 16 y 2 de Pedro, capítulo 1, verso 20 y 21, lo cual garantiza su cualidad divina en su origen y en sus escritos originales. A lo largo de las Escrituras, la persona y la palabra de Dios
se interrelacionan. Tanto es así que lo que es cierto del carácter de Dios lo es también de la naturaleza de su palabra. Dios es verdadero, perfecto y confiable, y por tanto lo es también su palabra. Lo que alguien piensa sobre la palabra de Dios refleja de hecho su opinión de Dios. La Biblia posee muchas características importantes y singulares que la diferencian de cualquier texto meramente humano y la sitúan a una inmensa distancia de ellos. 7 de sus características más significativas nos la describen como: número 1, la palabra de Dios es activa, 1 Tesalonicenses 2:13, Hebreos 4:12. Número 2, la palabra de Dios es verdadera, 25, versos 10 y 11, Lucas 16:17. Punto número 3, la palabra de Dios es poderosa, Romanos 1:16-17, 1 Corintios 1:18. Número 4, la palabra de Dios es viva, Juan 6:63, Hebreos 4:12 y 1 Pedro 1:23. Punto número 5, la palabra de Dios es purificadora, Efesios 5:26. Punto número 6, la palabra de Dios es nutritiva, 1 Pedro 2:2. Y punto número 7, la palabra de Dios es santificadora, Juan 17, versos 17 al 19. Amén. Así que de momento vamos a estar leyendo hasta aquí sobre la palabra de Dios y la importancia que tiene en la vida de la Iglesia, y el énfasis que debemos de poner de escudriñarla, meditarla y sobre todo aplicarla a nuestras vidas a nivel personal. Como dice el Señor, el que me ama guarda mis mandamientos. Amén. Así que un saludo y un abrazo muy fuerte de parte de vuestro hermano Emilio. Muchas bendiciones para todos y para todas mis hermanas en el nombre del Señor, y un saludo desde aquí de España. Shalom.